Vamos a empezar. Entonces, recordando un poquito de qué es la diabetes, es un grupo de enfermedades metabólicas que van a estar caracterizadas por la elevación de la glucosa en la sangre. Esto es el resultado de defectos, como ustedes saben, en la secreción y o acción de la insulina que todos producimos. Se va a asociar con disfunción e insuficiencia de diversos órganos. Algunos datos a considerar que ya también los habíamos hablado en talleres anteriores es que la diabetes va en aumento. Cuando vemos la encuesta nacional de salud, comparamos la 2012 con la 2018-2019, nos podemos dar cuenta que esta prevalencia ha ido aumentando, sigue siendo mayor en mujeres, pero los hombres no se quedan atrás, solamente están un punto porcentual por debajo. Y fíjense qué es lo interesante. En la encuesta nacional de salud del 2020, la prevalencia de diabetes es del 15.7%, o sea, el 15.7% de la población tiene diabetes. El 11% ya se conocían con diabetes cuando se les hizo esta encuesta y casi el 5% se diagnosticaron durante la encuesta. Es decir, se les hicieron estudios y en ese momento se dieron cuenta de que tenían diabetes. ¿Esto por qué es importante? Porque ahora sabemos que el 30% de los adultos que viven con diabetes no saben que la padecen. Entonces, si yo sé que tengo diabetes, pues por lo menos tengo una idea de los cuidados que debo de tener. Pero si no sé que tengo diabetes, pues mucho menos voy a tener estos cuidados que vamos a hablar más adelante. Entonces, por eso es importante que nos hagamos chequeos constantemente para que diagnostiquemos estas enfermedades y podamos tomar acciones. Bueno, pero ahora que tengo diabetes, ¿qué es lo que tengo que saber al tener diabetes? Bueno, la elevación de la glucosa en sangre a largo plazo puede provocar un gran daño en diversos órganos del cuerpo y esto lleva al desarrollo de diversas complicaciones que ponen en peligro la vida. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, la famosa neuropatía diabética, nefropatía y retinopatía. También es importante que ustedes sepan que si se logra un manejo adecuado de la diabetes, estas complicaciones se pueden retrasar o incluso prevenir. No quiere decir que todos la vayan a tener. Y también es importante que sepan que se van a agravar por el tabaquismo, la dislipidemia, que es la elevación de grasas en la sangre, con el alcohol y con la hipertensión. Ahora, las complicaciones de la glucosa elevada tenemos en un 50% enfermedades al corazón y accidentes vasculares cerebrales. La neuropatía, junto con la reducción de los flujos sanguíneos, va a incrementar el riesgo de úlceras en los pies y amputaciones en sus últimas instancias y afecta hasta el 50% de las personas que tienen diabetes. La retinopatía diabética, que es el daño al ojo, afecta más o menos en unos 15 años al 2% de los pacientes con diabetes, ocasionándoles ceguera y un 10% van a sufrir solamente un deterioro visual. Y la insuficiencia renal, que obviamente es una complicación a la que muchos tememos, va a afectar de un 10 a un 20%, pero incluso hay publicaciones que hablan de que afecta hasta un 30% de las personas con diabetes. Pero bueno, doctora, ¿y cómo voy a evitar todas estas complicaciones que para eso estamos aquí? Bueno, lo primero y como siempre se nos hacemos saber en consulta es regular la glucosa. El control de la glucosa y del resto de los factores de riesgo ha demostrado ser capaz de reducir la incidencia de las complicaciones. Acuérdense de las metas en las que debemos de estar. La glucosa en ayuno, antes de desayunar, debemos de amanecer con una glucosa que vaya entre 80 y máximo 130. 2 horas después de los alimentos debemos de estar entre 80 y 180 y cada 3 a 6 meses que yo me haga mi hemoglobina glucosilada debo de estar por debajo del 7%. Esto ya me aleja muchísimo de las complicaciones. Otras medidas generales, o más bien medidas generales que tenemos que llevar a cabo para lograr estas metas de glucosa, es una alimentación balanceada, guiada por el equipo de nutrición de preferencia, actividad física de forma regular, tomarme mis medicamentos en la manera en la que me fueron indicados y
medir mis niveles de glucosa constantemente, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta en qué momento ya nos está controlando la glucosa con lo que estoy realizando. Saber qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, para poder cambiar de camino o seguirme por el mismo camino. Ahora, hablando de una de las complicaciones que más encontramos en la consulta, es la neuropatía diabética y el pie diabético. La neuropatía diabética es la complicación sintomática más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2. Está presente en más del 10% de los pacientes cuando se les hace el diagnóstico. Ya cuando uno les dice tiene diabetes, como que ya correlacionan esos síntomas que tenían de que les ardían los pies o de que sentían hormigueo con la diabetes. Y hasta el 50% de las personas con diabetes a los 10 años de haber tenido el diagnóstico van a presentar. O sea, la mitad de las personas cuando ya cumplieron 10 años con diabetes van a presentar neuropatía y o diabetes. Ahora, ¿qué es la neuropatía o por qué se da? Bueno, es un daño a los nervios. Hay que entender que la fibra nerviosa hay de dos tipos. Están las fibras gruesas y están las fibras finas. Las fibras gruesas del nervio se van a encargar de la vibración, de la propiocepción y de los reflejos. ¿Qué es la propiocepción? Como que yo tenga idea en qué posición está mi pie, o sea, si estoy sentada, sé cómo está colocado mi pie, saber cómo voy a ir dando el paso, porque ya sé dónde va a caer mi pie. Eso es la propiocepción. Entonces, de eso se van a encargar también ciertas fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas finas se van a encargar del dolor superficial, de la temperatura y funciones autonómicas, por ejemplo, de la sudoración o la hidratación de mi piel. Entonces, si estas fibras nerviosas se van dañando por la glucosa alta, pues obviamente yo voy a ir perdiendo estas funciones o se va a ir exacerbando, por ejemplo, el dolor superficial, ya el roce de la ropa me lastima, ya no soporto tener los zapatos, el caminar siento que traigo piedras, que estoy pisando piedras o vidrios, la temperatura ya no se regula, a veces siento que tengo los pies demasiado fríos o que están calientes y no es así. Las funciones autonómicas aquí son muy importantes, por ejemplo, que el pie ya no se mantiene igual de hidratado, se empieza a deshidratar y entonces las bacterias y hongos pueden entrar más fácilmente a mi piel. Los reflejos de vibración, de propiocepción, pues también son muy importantes. Entonces, debido a todas estas clasificaciones de las fibras nerviosas, es por eso que vamos teniendo diferentes síntomas cuando tenemos pie diabético. Y entonces un pie diabético se puede ver así, en donde a lo mejor lo único que tengo problema es un poquito en la humectación, pero también un pie diabético se puede ver así, también se puede ver así y también se puede ver así. Entonces, esta afectación va a depender mucho de la fibra nerviosa o el tipo de neuropatía que yo tenga. Y además hay otros tipos de neuropatía, pero bueno, como les dije, no vamos a ahondar mucho en el tema. Más adelante en otros talleres podemos hablar de esto, pero es para que ustedes sepan que a lo mejor si yo tengo mi pie así, pues también tengo neuropatía, porque ahí no se alcanza a ver el dolor que yo presento o la temperatura que yo siento. Entonces es importante que conozcan cómo se va presentando esta entidad. Ahora, ¿cómo lo puedo prevenir? Uno, como les dije, regulen la glucosa, traten de mantenerse dentro de las metas, acérquense al equipo de nutrición, de psicología, al equipo médico para ayudarles a lograr estas metas. Hay que revisar diariamente los pies, ya sea que nosotros solitos lo podamos hacer, pedir ayuda de otras personas cuando nuestros ojos ya no pueden ver bien o cuando no nos podemos agachar, o incluso hay una técnica en donde podemos utilizar un espejo. Nos ponemos enfrente del espejo, levantamos nuestro pie y podemos ver qué hay abajo, porque es importante ver qué hay abajo. También es importante revisar entre los dedos, porque ahí guardamos humedad y se pueden formar ciertas úlceras que, como no nos duelen, pueden seguir avanzando. Otra método de prevención es lavar los pies todos los días con jabón neutro y también secar bien los pies, como les decía yo, principalmente entre los dedos, aplicar talco para que aquí no se guarde la humedad, humectar bien mis piernas, humectar bien mis brazos,
Usar calcetines de algodón sin resortes ni costuras, como muchos lo que hacen es voltear el calcetín, darle las costuras que estén salidas, eso también puede funcionar. Usar un calzado cómodo en la talla correcta. A veces me pasa que también se ponen zapatos de talla más grande y andan chancleando y esto provoca que tengan úlceras y estas úlceras se infectan. Entonces tratar de conseguir un calzado que les sea cómodo pero que también sea de su talla. Hay que cortar las uñas en línea recta y las orillas hay que cortarlas redondas. Si ustedes no pueden cortarlas, de igual manera pidan ayuda, porque luego me pasa mucho que, híjole, es que ya me corté un poquito de más y pues sí me sangró, pero pues ahí va más o menos el pie. No, siempre pidan ayuda. Si no hay alguien que les pueda ayudar en casa, hay que acudir con un podólogo que cada 4 a 6 semanas les esté haciendo esta limpieza que ustedes necesitan. Hay que revisar siempre el interior de los zapatos antes de ponerlos, porque puede ser que tenga una tachuelita, un clavito, una piedrita o incluso algún insecto que nos pueda provocar una lesión y que como no estamos tan bien controlados de nuestra glucosa, esto se pueda descontrolar, se pueda infectar, y hay que evitar caminar descalzo para no provocarnos lesiones. Y esto también es importante, que tengamos revisión por personal médico una vez al año. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a revisar algunas otras cosas que ustedes no pueden checar en casa, por ejemplo, las vibraciones, vamos a checar la sensibilidad, y ya les diremos en qué grado de pie diabético, si es que lo tienen, están, ¿ok? Muy bien. Luego, muy bien, viene la retinopatía diabética. ¿Qué es la retinopatía diabética? Es la afectación de la microvascularización de la retina. ¿Pero qué es la retina? Bueno, pues la retina es la estructura ocular más afectada por la diabetes, pero esta enfermedad, la diabetes, también puede afectar a cualquier parte del aparato visual. Entonces, aquí les puse un dibujo en donde pueden ver un ojo y cómo la parte posterior es la retina. Entonces les puse 2 cortes en donde la pueden ver y más adelante les pongo otra imagen. Bueno, la retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera en el mundo y la más común en las personas entre los 30 y los 69 años. Fíjense ustedes qué tristeza que la segunda causa de ceguera en el mundo sea una causa totalmente prevenible. Es la complicación crónica más frecuente que presentan las personas con diabetes y su prevalencia está relacionada con la duración de la diabetes. Después de 20 años la presentan casi todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y más del 60% de pacientes con diabetes tipo 2. Por eso decimos que es la más frecuente. ¿Y qué podemos encontrar? Podemos encontrar hemorragias, podemos encontrar edema, anormalidades venosas y arteriales y formación de nuevos vasos sanguíneos tortuosos. Esta complicación ustedes no la van a poder ver, incluso a veces ni siquiera da síntomas. Entonces por eso les decimos que tienen que acudir a revisión con el especialista de los ojos, que es el oftalmólogo, para que él pueda ver en el fondo del ojo, que está la retina, los daños que pudieran llegar a tener. Entonces les decía que les puse aquí una imagen donde pueden ver cómo se ve un ojo sin datos de retinopatía, donde vemos los vasos sanguíneos de forma normal, las estructuras las vemos ordenadas, y del otro lado vemos el ojo con retinopatía diabética, en donde encontramos ciertas hemorragias, ya hay vasos sanguíneos tortuosos, anormalidades venosas y arteriales, e incluso hay edema. Y esto, claro, que puede progresar con el paso del tiempo hasta convertirse en un desprendimiento de retina y puede causar ceguera. Como les decía, no es la única complicación al ojo que hay por la diabetes, también puede haber catarata metabólica, también puede haber glaucoma, entonces es importante que tengamos esta prevención. ¿Qué la va a empeorar? ¿Qué va a empeorar que yo tenga retinopatía? La duración de la diabetes, como les decía, los valores altos de hemoglobina glucosilada, que estemos más allá del 7%, elevación de la presión arterial, cifras elevadas de colesterol, triglicéridos, que tenga diabetes tipo 1 es un factor de mal pronóstico para esto, y el embarazo también. ¿Cómo la puedo prevenir?
mi hemoglobina glucosilada en metas, que yo tenga un control de mis grasas en la sangre, si tengo hipertensión, que también controle mi presión arterial, la revisión por lo menos anualmente con el oftalmólogo, y si se detectan lesiones en fases asintomáticas, es decir, que yo no tengo ningún problema, hay que dar un tratamiento a tiempo para evitar pérdidas de la visión. Y entonces aquí les puse una imagen de cómo más o menos es la revisión del fondo de ojo con el oftalmólogo, y también tener cuidado porque muchas veces confunden y me dicen, sí, ya fui a hacerme mis lentes. No, pero es que no es lo mismo que el optometrista que el oftalmólogo. El oftalmólogo va a hacer una revisión pues más a fondo, teniendo en cuenta que tenemos diabetes. Entonces esta revisión tiene que ser por lo menos una vez al año, y si todo está bien, perfecto, nos olvidamos del oftalmólogo un año. Pero si el oftalmólogo detecta ciertas lesiones que se tienen que tratar, hay que hacerlo, hay que ir a visitarlo más continuamente hasta que nos diga que estamos libres de estas complicaciones. Muy bien. Entonces, ¿con qué frecuencia o cuándo tengo que ir al oftalmólogo? Las personas que tienen diabetes tipo 1 hay que hacerse el primer examen a los 3 a 5 años de que se les hizo el diagnóstico, y después hay que ir a visitarlo, como les dije, de forma anual. Las personas que tienen diabetes tipo 2 hay que hacer el primer examen al momento en el que les dicen que tienen diabetes. Por aquí me dicen que tengo diabetes y la siguiente semana ya estoy yendo a visitar al oftalmólogo. Y después, como les decía, igual cada año. En las mujeres que tienen diabetes y que se llegan a embarazar o que se quieren embarazar, hay que ir antes de que se embaracen al oftalmólogo y luego durante los primeros 3 meses a que se revise. Y como les comentaba, en caso de que haya progresión de esta enfermedad, de la retinopatía, pues se van a tener que hacer exámenes pues con mayor frecuencia, pero aquí tenemos que tener en cuenta que es la visión la que está en juego, entonces por eso se tienen que hacer estos exámenes con mayor frecuencia. Ahora, hablándoles de otra complicación que es la neuropatía diabética, esta es una afectación renal que va a estar dada por niveles altos de glucosa y que se caracteriza porque empezamos a tirar proteínas por la orina, más de 300 miligramos al día. También hay reducción progresiva de la función de nuestro riñón, va a ir haciendo su función cada vez menos, y también se va a acompañar de presión arterial alta. Fíjense, es la principal causa de insuficiencia renal en México y en el mundo occidental, que es en donde está. Entonces, ya les dije yo, la retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera que es totalmente prevenible, y ahora la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal que también es prevenible. ¿Cómo la identificamos? Bueno, a veces unos dicen es que a veces orino con espuma, eso puede ser un indicio de que estamos tirando proteínas, pero tampoco quiere decir que eso sea nefropatía diabética. Como les dije, es una serie de estudios que tenemos que ver cuántas proteínas están tirando, si realmente están tirando, ver si tienen hipertensión o no, y cómo está la función del riñón, si realmente está deteriorando. Entonces, el médico tiene que solicitarles determinación de la excreción urinaria de albúmina con una muestra de la primera orina de la mañana. A veces lo hacemos con una muestra única, a veces lo hacemos con orina de 24 horas, pero el objetivo va a ser el mismo, empezar a detectar datos de nefropatía. En la diabetes tipo 1, este estudio se tiene que hacer a partir de los 5 años del diagnóstico, y en la diabetes tipo 2 hay que hacerla anualmente desde el momento en el que se hizo el diagnóstico hasta que veamos que no tiene problema. O sea, anualmente vamos a estar haciendo este estudio. ¿Cómo la podemos prevenir? Bueno, antes de que les comente cómo la podemos prevenir, les tengo este dibujito para que ustedes más o menos se hagan una idea, en donde tenemos la imagen de una parte del riñón que está saludable y otra parte que nos enseña un riñón con diabetes. Entonces, como podemos darnos cuenta, en la parte donde está el riñón saludable, la orina se va filtrando por esos tubitos que vemos por ahí y pasa al tubito azul completamente con los desechos que tenemos que sacar. Pero, ¿qué pasa en la diabetes? Bueno, estas proteínas que normalmente no deberían de salir por la orina se están fugando.
ese filtro que hace el riñón ya no está funcionando y las orinas, las proteínas se empiezan a perder por la orina. Entonces eso es la nefropatía diabética. ¿Cómo la podemos prevenir? Lo mismo, no me voy a cansar de decirles, hay que controlar nuestra glucosa, hay que tener un buen control de la presión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial es el asesino silencioso. Tenemos que estar checándonos nuestra presión, si no tenemos hipertensión de vez en cuando para corroborar que no la tenemos, y si tenemos hipertensión, pues estarnos midiendo más constantemente para ver que estemos controlados. Hay que tener unos buenos niveles de colesterol y triglicéridos, no fumar, porque el fumar va a dañar mi riñón. Hay que tratar adecuadamente las infecciones urinarias y evitar medicamentos dañinos para el riñón, por ejemplo, diclofenaco, naproxeno, algunos antibióticos, incluso no estarse automedicando, que ya me duele la cabeza, me voy a tomar el diclofenaco, que me duele la rodilla, ya me voy a tomar el naproxeno. No, hay que tener cuidado porque todo esto puede ir deteriorando nuestra función del riñón. Otra complicación que tenemos es la macroangiopatía diabética. ¿Esto qué es? Es el conjunto de alteraciones que va a estar producida en las arterias medianas y grandes. Y esto es por la formación de placas de ateroma o de grasas que aparecen y van evolucionando en las personas con diabetes con mayor rapidez. Todos podemos tener cierto grado de problema con las arterias, ¿no? Que se nos vayan tapando con el paso del tiempo porque manejamos colesterol y triglicéridos muy altos, no nos habíamos dado cuenta, no tenemos buenos hábitos alimenticios, pero el problema es que en las personas con diabetes esta formación de placas evolucionan más rápido. Entonces aquí les puse una imagen de cómo se va formando la plaquita de ateroma, que nosotros le decimos, o de grasas. Se va metiendo esta grasita por la pared de las arterias y va evolucionando tanto que además de todo se van creando nuevos vasos sanguíneos tortuosos y se va tapando este vaso sanguíneo hasta que no deja fluir adecuadamente la sangre. El problema es que estos vasos sanguíneos, pues imagínense que estén en el corazón, pues entonces nos va a provocar un infarto. Por eso es importante que mantengamos el colesterol y los triglicéridos en un buen nivel. ¿Qué tanto impacto tiene en mi salud? ¿Qué es la macroangiopatía? ¿Por qué me importa? Bueno, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de enfermedad y de muerte entre las personas con diabetes. El riesgo de padecer una enfermedad cerebrovascular o coronaria o de fallecer por su causa es de 2 a 3 veces más que la población que no tiene diabetes. Aunque tengan obesidad, aunque tengan lo que tengan, yo por tener diabetes ya tengo de 2 a 3 veces mayor riesgo. Y aproximadamente el 70 al 80% de las personas con diabetes pues fallecen por esta causa, por enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo la podemos prevenir? Pues una alimentación baja en grasas saturadas, con un aumento del consumo de los omega 3, un ejercicio de moderada intensidad, más o menos se recomiendan 150 minutos a la semana de este ejercicio. Fíjense bien, de moderada intensidad. Tiene que ser un ejercicio que realmente aumente mi frecuencia cardíaca y que yo lo esté haciendo constantemente, más o menos 150 minutos a la semana, pero si quiero hacer más, si puedo hacer más, pues adelante. Menos minutos se ha visto que no tienen tanto impacto en la salud cardiovascular. Y también es importante que ustedes sepan que este ejercicio no deben de pasar más de 2 días sin que lo hagan. O sea, si lo hago lunes, martes, miércoles y ya me olvido del ejercicio jueves, viernes, sábado y domingo, tampoco va a funcionar. Necesitamos estar constantes con esta actividad de ejercicio. También otra cosa que podemos hacer es restringir los carbohidratos refinados y el alcohol, por ejemplo los azúcares, las harinas. Hay que cuidar la glucosa y la presión arterial. Acuérdense que la meta en personas con presión arterial que ya son hipertensas debe ser menor a 130/80. Aunque tengan hipertensión, esas cifras son las máximas que deben de manejar. Y si no tengo hipertensión, pues 120/80. Hay que suspender el tabaco, pero por supuesto porque el tabaco hace que todavía estas placas se hagan más rígidas.
y las venas y las arterias también, hay que medir y controlar mis lípidos, mis grasas, por lo menos una vez al año. Yo tengo la cultura de estarme checando, y tengo que tener mi colesterol total abajo de 200, el colesterol LDL, o conocido como colesterol malo, abajo de 100, y en algunos casos que ya tuvieron infartos o problemas en el corazón, tiene que estar abajo de 70, y los triglicéridos tienen que estar abajo de 150. Ahora, hablando de otra cosa en la que tenemos que poner atención es en la salud dental. Poco hablamos de eso, casi no se habla de esto, pero también es una de las complicaciones muy frecuentes asociadas a la diabetes. En las personas con diabetes hay mayor riesgo de padecer problemas bucodentales. Los más frecuentes son gingivitis y periodontitis, que es más o menos de 3 a 4 veces más frecuente. Sin embargo, hay otras enfermedades que también se pueden presentar más frecuentemente. Por ejemplo, boca seca, candidiasis oral, que es un hongo, caries dental, alteraciones del gusto, lesiones precancerosas e incluso cáncer oral. Hablándoles de una de las más comunes, que es la periodontitis, es la afección de las estructuras de soporte del diente. ¿Qué quiere decir esto? Es el resultado de la extensión de un proceso inflamatorio que fue iniciado en la encía y que se fue extendiendo hasta los tejidos, lo que es la raíz dentaria, los ligamentos que agarran el diente, el tejido óseo alveolar, y los cuales hacen en conjunto la función de protección y apoyo al diente. Entonces, si pueden ver aquí en la primera imagen, vemos un diente sano, con una encía sana. Ya después vemos que esta encía ya está más enrojecida, lo que conocemos como gingivitis, más hinchada. Después de eso van entrando bacterias, esta encía se va recortando hacia abajo, y después ya tenemos un diente con caries, infectado, desprotegido, y que obviamente va a hacer que se caiga con mayor rapidez. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son sangrado gingival al cepillarse o al pasar un hilo dental, tenemos encías inflamadas y rojizas, ya se nos mueven los dientes, podemos tener cierto exudado o secreción purulenta, e incluso podemos ver ciertas bolsitas periodontales como, pues sí, saquitos alrededor de los dientes que pudieran estar avisando de que esto está sucediendo. Y también es importante que sepan que esto es un padecimiento bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo diabetes y esto va a favorecer a que haya un proceso inflamatorio, que ocurra la periodontitis, que crezcan bacterias, y estas bacterias van a favorecer a más inflamación. La inflamación favorece a lo que conocemos como resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina va a empeorar mi diabetes. Y entonces peor está mi diabetes, más inflamación, y así nos seguimos. Entonces una cosa va a empeorar a la otra y la otra va a empeorar a la otra. Por eso es importante que tengamos la cultura de la prevención en estos casos. Hay que mejorar el control de la glucosa, lavarnos los dientes al menos 2 veces al día, usar hilo dental al menos una vez al día, y hay que visitar periódicamente al dentista, por lo menos cada 6 meses. ¿Para qué? Para que nos haga una limpieza dental y una revisión de prótesis dentales en caso de que las tengamos. ¿Okay? Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la vacunación, que también es una pregunta muy frecuente de ustedes. Y fíjense, aún con adecuados niveles de glucosa, pues las infecciones suelen ser más frecuentes en las personas con diabetes. Entonces, ¿cuáles son las vacunas que se les recomiendan aplicar a ustedes? Es influenza, neumococo, la TDAP, que nos cubre contra tétanos, difteria y tosferina, la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna contra herpes zóster y ahora la vacuna contra COVID-19. Entonces, aquí les traigo el esquema de vacunación que traen nuestras cartillas. Esta es de las mujeres de 20 a 59 años. Si se dan cuenta, trae algunas de las que les comenté, pero no trae todas. Lo mismo pasa con las de los hombres de 20 a 59 años. De hecho, a ustedes no les ponen TDPA, solamente les ponen la de tétanos y difteria. Y esta es la de mayores de 60 años, o el esquema que se recomienda para mayores de 60 años, en donde ustedes sí
casi traen todas las vacunas que se recomiendan para diabetes. Entonces, si ustedes tienen entre 20 y 59 años y tienen diabetes, pues hay que acudir al centro de salud para que les apliquen las vacunas que les corresponden por edad y por tener diabetes. Esta es otra tablita que nos da la Federación Mexicana de Vacunología y podemos ver pues lo mismo que les decía, ¿no? Nos ponen ahí ciertas enfermedades que son grupos especiales y nos ponen la vacuna de influenza, la de TDPA, varicela, incluso ellos ponen herpes zóster, incluso ellos les ponen también la de virus del papiloma humano, la de neumococo, como les decía. Y pues bueno, ahora en las conclusiones que me gustaría decirles es que el buen control de la glucosa es el principal factor protector de las complicaciones asociadas a la diabetes. Hacer diariamente la revisión de los pies, hay que pedir ayuda cuando tenemos problemas de la vista, usar la técnica del espejo. Hay que realizar estudios con cierta periodicidad que nos va a ayudar a detectar las complicaciones a tiempo. Hay que acudir con el oftalmólogo, que es importante en todas las personas que viven con diabetes, aun cuando no tengan síntomas. Esto es importante porque muchas veces me dicen, no, yo para qué voy, yo veo bien, si nada más tengo el problema que todos tienen, que no veo de lejos. No. Hay que ir con el oftalmólogo. La salud dental nos podría beneficiar o afectar los niveles de glucosa. No lo dejen de lado el acudir con el dentista. Yo sé que a lo mejor no es una visita muy grata, pero lo tenemos que hacer. Y el aplicar las vacunas es parte del autocuidado en la diabetes. Recuerden que somos libres de nuestros actos, pero presos de nuestras